Para mí es muy satisfactorio estar en este escenario por varias razones. Pero la primera, y es la naturaleza de las funciones que ustedes están desempeñando dentro de nuestro ordenamiento político. Si con frecuencia se hacen críticas a nuestro sistema político, es indudable que en la medida que la base del sistema político de nuestra democracia sea tan participativo y tan activo como el de ustedes, eso garantiza que puede existir un fortalecimiento en la institucionalidad en la medida que ustedes puedan cumplir con las funciones de representación, de participación y de control. Cuando se diseñó esta figura, se pensó precisamente en que el constituyente primario tuviera la posibilidad de ejercer control en las actuaciones de la autoridad pública y específicamente de las autoridades territoriales, de la autoridad territorial más próxima, que son las autoridades municipales. Y la gestión que ustedes hacen es verdaderamente legitimadora de ese ordenamiento jurídico, de la garantía de los derechos de los ciudadanos. Cuando ustedes ejercen controles políticos en la convocatoria de los cabildos, cuando ustedes en ejercicio de la democracia participativa realizan las evaluaciones de la rendición de cuentas, cuando participan en la elaboración de los presupuestos dichos participativos o de los acuerdos participativos. Es indudable que allí se está plasmando y desarrollando y fortaleciendo la democracia. Se está fortaleciendo el aspecto y la base, el aspecto más esencial para lograr la vitalidad de nuestro sistema político. Desde luego que la debilidad institucional no permite que el ejercicio de las funciones que ustedes desarrollan sean lo suficientemente eficaces y lo suficientemente eficientes, pero es indudable que en la medida que se logre generar instrumentos legales y decisiones administrativas para lograr el fortalecimiento y el eficaz cumplimiento de su función, en esa misma medida estaremos fortaleciendo nuestro sistema político. Y ese es tal vez el compromiso y tal vez son los retos que tenemos, que tiene la institucionalidad para lograr hacer de la participación política el escenario natural en los cuales ustedes logren ejercer eficazmente los controles políticos, los controles administrativos y las veedurías necesarias para combatir eficazmente la corrupción y para lograr el fortalecimiento de la administración, para que logre existir unas buenas administraciones y unos buenos cumplimientos de las políticas públicas y la elaboración de las políticas públicas.
Cuando me invitaron a este congreso de ediles y me preguntaban cuál era el tema que podría socializar con ustedes o reflexionar con ustedes, me pareció mejor que el tema que podría estar en el primer lugar de la agenda ciudadana es el tema de la seguridad y de la seguridad ciudadana. Tema que se ha convertido de manera prioritaria en los retos que los gobernantes tienen, porque el deterioro de ella ha permitido la afectación de muchos derechos y de muchos derechos que enrarecen la vida en comunidad. Entonces, permítame hacer las siguientes evaluaciones, partiendo de informaciones que objetivamente uno puede encontrar en la información que le deparan las mismas fuentes oficiales. Desde hace varios años se viene anunciando por las autoridades concernidas en ello que la prioridad en la gestión pública sería la seguridad ciudadana. Hace varios años tal prelación está plenamente justificada. En la encuesta de Ipsos de abril de 2015, el 83% de los colombianos manifiestan temores por el deterioro de la seguridad ciudadana. Es decir, de 10 colombianos, menos de 8 se sienten seguros. La aprobación de la seguridad en las ciudades es tan solo del 15%, menos de 2 ciudadanos por cada 10, lo cual coincide con un escaso 17% de la aprobación de la justicia. La pregunta es cuestión de simple percepción? ¿Será que los colombianos están equivocados? ¿Será que la sociedad está sometida por miedo? ¿O será que la situación de inseguridad es una realidad que no se quiere reconocer? Reconozco el empeño de la fuerza pública por garantizar la seguridad, pero debo llamar la atención sobre las políticas públicas sobre la seguridad. Reconozco, como acabo de referir, el esfuerzo, el sacrificio de los hombres de nuestra fuerza pública para garantizar la vida, la honra y los bienes de los colombianos. Sacrificios que a diario han implicado incluso ofrendar su vida por defender nuestros derechos. Pero una cosa es ello y otra cosa es la política de seguridad ciudadana, que tiene otra serie de ingredientes judiciales, de ingredientes penitenciarios, de otra naturaleza. Es indudable que todos los colombianos estamos satisfechos por el buen desempeño de nuestras fuerzas militares, de nuestras fuerzas de policía, por defendernos. Si nosotros analizamos
las estadísticas que aparecen mensualmente. Todas las instituciones públicas tenemos altísimos márgenes de desfavorabilidad. Curiosamente, las únicas instituciones que tienen márgenes de favorabilidad son las fuerzas militares, la policía y el ejército. Pero veamos algunos ejemplos de algunas estadísticas oficiales sobre la comisión de delitos que afectan la seguridad ciudadana. En materia de hurto de vehículos, según el informe publicado por el mismo Ministerio de Defensa, en el 2014, para el lapso entre enero y abril, se presentaron 9.064 casos. Y en el 2015, en el mismo periodo, 9.927 casos. Con relación con el secuestro, en el mismo periodo, entre enero y abril del 2014, se registraron 93 casos. En el 2015, 110 casos. En materia de delitos sexuales, sucede algo muy similar. En el informe del 2014, 2.656 casos. En el 2015, 3.121 casos. En materia de hurto, el hurto a las residencias, en el 2015, 6.216 casos. En el 2014, 6.196 casos. En materia de hurtos a establecimientos de comercio, en el 2014, de enero a abril, 6.885 casos. En el mismo periodo, de enero a abril, en el 2015, 201 casos más, es decir, 7.000 casos, 7.000 y tantos casos de hurto a establecimientos de comercio. En materia de hurto a personas, en el 2014, de enero a abril, 29.568 casos, mientras que en el mismo periodo del 2015, 31.029 casos. En materia de extorsión, de enero a abril del 2014, 898 delitos, y en el 2014, en el 2015, en el mismo periodo, 1.430 hechos de extorsión. Todo esto sin mencionar el grave subregistro que existe por tales delitos. Los ciudadanos en las encuestas tienen la razón. Se sienten cada vez más desprotegidos. Con frecuencia muchos han llegado a afirmar que se sienten a merced de la delincuencia. Eso explica un hecho dramático que no debería pasar inadvertido, porque es potencialmente un paso a la anarquía y al desconocimiento del Estado. Me refiero a los videos publicados en redes sociales que muestran la reacción de ciudadanos ante los delincuentes cogidos en flagrancia. El general Humberto Guatibonza manifestó que la Policía Nacional durante el año de 2015, es decir, en los 5 meses que llevamos, ha tenido que proteger a más de 600 personas a fin de evitar el linchamiento y de esta manera evitar que la misma ciudadanía tome la justicia por su propia mano. Esto es muy grave, sumamente grave. Pero esto es
una consecuencia, no es causa, es consecuencia. ¿Y cuál es la causa? La no justicia. Precisamente el percibir que la autoridad no cumple con su función, que quien roba un celular y es detenido, a las pocas horas está en libertad, ya ni por decisión judicial, ya ni siquiera se tiene que tomar el trabajo de pensar en sobornar a la autoridad que lo está deteniendo, porque sabe que la decisión va a ser la de quedar libre. Y así muchísimas otras conductas, muchísimos otros delitos. Y desde luego, estos episodios que estoy refiriendo, estos 600 linchamientos, deberían ponernos a pensar seriamente en cuál es la causa y cuál es el riesgo que estamos corriendo los ciudadanos cuando no se actúa prontamente para lograr proteger la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos. Pero otro tema igualmente intranquilizador o preocupante. En lo que va del 2015, según indica la Policía Fiscal y Aduanera, han ingresado al país más de 14.000 armas no letales, entre gas pimienta, tambos, pistolas de balines y paralizadores eléctricos, según datos publicados por un reconocido diario. Delegar la seguridad en el porte de armas no letales por parte de los ciudadanos es evadir la responsabilidad primaria que tiene el Estado de garantizarla. El camino no es armar a la sociedad. Y la solución tampoco es prohibir que el ciudadano porte armas, que se debe prohibir, pero la solución es que haya verdadera justicia, que los ciudadanos se sientan seguros, porque la autoridad cumple con su función, que el Estado no asuma actitudes o conductas, por la razón que sea, que manden mensajes equívocos al ciudadano y que éste se sienta desprotegido. Porque la reacción del ciudadano, ¿cuál es? Pues la que estamos viendo, los 600 linchamientos y esa actitud casi generalizada de armarse para defenderse de los delincuentes. La solución es que el Estado cumpla con su función. Una de sus funciones más elementales, la más elemental, es la protección de la vida, de la honra y de los bienes. ¿Y qué pasa cuando se empieza a no sentir protegido? Pues pasa lo que estamos viendo, que son conductas abiertamente incivilizadas o que amenazan la civilidad, que amenazan la convivencia. Esto que les acabo de mentar, los linchamientos y las 14.000 armas no letales, tiene que ver con la incredulidad respecto a la justicia. Solo el 12%, y tomé el dato aquí de una manera un poco rápida, de alguna ciudad capital, como el caso de Cali, considera, solo el 12% de los caleños considera que la probabilidad de que un delito sea sancionado es alta. No podemos permitir que por la ineptitud de las instituciones, o mejor, la ineficacia de ellas, el linchamiento sea la fórmula de la justicia. Hay un aspecto que va a impactar mucho en el recrudecimiento de la delincuencia urbana en los próximos meses y en los próximos años. Un tema que
ha sido, o que generó muchas discusiones en las semanas anteriores, y que tiene que ver con la suspensión de las fumigaciones de los cultivos ilícitos. Y aquí voy a hacer una digresión, porque en mi condición de miembro del Consejo Nacional de Estupefacientes me correspondió participar en esa decisión. Y honrosamente fue el único voto en contra de la suspensión de las fumigaciones. Pero ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Porque los medios han dado versiones distorsionadas, o mejor, interesadas en ello. Dijo el gobierno que había razones jurídicas, o mejor, judiciales, y razones científicas. La primera, las razones judiciales. Una tutela que interpusieron los campesinos de Nariño para que se suspendieran las fumigaciones por considerar que se atentaba contra la salud y contra el medio ambiente. Entonces, que se suspendieran las fumigaciones y las acciones y las actuaciones mineras. Perfecto. Ordenó la Corte Constitucional lo siguiente, que se realizaran una investigación sobre el impacto ambiental. Y si se encontraba que se ponía en riesgo la salud o el medio ambiente, se suspendiera las fumigaciones. ¿Y a quién ordenó? ¿A quién ordenó? ¿A quién ordenó? Ordenó al ministerio hacer el estudio en coordinación con los campesinos de Nariño. Perfecto. 2 días antes, óigase bien, 2 días antes de que el Consejo Nacional de Estupefacientes suspendiera las fumigaciones, se le preguntó al ministro de Salud y al ministro de Medio Ambiente: ¿dónde está el estudio? Que lo queremos ver, que lo queremos analizar. El estudio que se ordenó para analizar el impacto sobre el medio ambiente y sobre la salud de los campesinos. ¿Y qué dijo el ministro? Dijo: no lo hemos hecho. 2 días antes, pero estamos pensando firmar un convenio interadministrativo con la corporación, una corporación del Pacífico, para que nos entreguen los estudios en diciembre del 2015. ¿Cuál cumplimiento de la decisión judicial? No es cierto. No solamente mintieron, sino que indujeron a tomar una decisión pretextando el cumplimiento de una decisión judicial que no cumplía y que no cumplieron las instrucciones de la misma corporación. Pero entonces aseveraron: no, lo que pasa es que hay un estudio científico. ¿Cuál es el estudio científico? Se analizó y se encontró. ¿Quién lo analizó? El INVIMA. Y ese estudio se refería fundamentalmente a quienes ocupacionalmente, a quienes manipularan ese producto cotidianamente, que tuvieran la ocupación o como actividad ocupacional la manipulación de dicho producto, que no era el caso que se estaba discutiendo y que se está analizando. No se podría aplicar ese estudio al caso de los campesinos de Nariño.
Entonces no tenían ni razones jurídicas, ni razones científicas. Era una razón política. Pero ¿cuáles serán las consecuencias de ello en materia de la seguridad ciudadana? Las ciudades también deberán enfrentar las consecuencias no deseadas de esa decisión. Más hectáreas de coca es más cocaína, más barata, más fácil de conseguir, y el aumento de la eficacia en la interdicción aérea y marítima implicará que los narcotraficantes darán mayor relevancia al consumo interno. Son las leyes del mercado. Una mayor oferta busca nuevos mercados. El mercado interno será objetivo central de las mafias. La fuerza pública sabe muy bien que las bandas criminales, las BACRIM, son las que están detrás de las redes del microtráfico y que buscan convertir a los niños y jóvenes de nuestro país en una fuente de riqueza ilícita. Es que Colombia es hoy un país consumidor de estupefacientes. Esto no es como en el pasado, que los consumidores eran básicamente los gringos y los europeos. El Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia, 2013, elaborado por el gobierno, registra que en relación con el uso de sustancias ilícitas, el 13% de las personas encuestadas han usado alguna droga ilícita al menos una vez en su vida. Pero dice el mismo estudio que el uso reciente o en el último año de alguna droga ilícita fue reportado por el 3.6% de los encuestados. Y atérrense, según la encuesta realizada en el mismo año, la edad del primer consumo de drogas bajó de los 11 a los 8 años. Si hay más droga disponible, habrá más adictos, y si hay menor sanción social, en Colombia se disparará el consumo. La necesidad de aprovechar el mercado interno requiere un esfuerzo para extender las redes criminales, los combos y las BACRIM, como sucede en algunas ciudades donde la fuerza pública tiene serios problemas para su control. Serán un modelo que se replicará. Quiero llamar la atención sobre un tercer tema. Los ciudadanos no tienen hoy la mejor imagen de la justicia, y ello no es gratuito. Para una persona que sufre un robo, que su casa es asaltada, que su hijo es atracado en una esquina, que es estafado o amenazado, que es atacado o abusado en el transporte público, no hay justicia. No hay justicia. La justicia se ha convertido en algo muy distante al ciudadano. Van a poner la denuncia y no la reciben. La policía lo manda a la fiscalía y la fiscalía lo manda a la policía. Siempre hay un argumento. El afán por mostrar resultados. El afán por mostrar resultados positivos produjo que los funcionarios encargados de recibir las denuncias pongan trabas, dificultan al ciudadano poner en conocimiento del Estado el hecho delictivo y con ello le niegan el acceso a la justicia. Algún funcionario de la Procuraduría me decía: me robaron el procurador.
me robaron el computador. Y llevo mes y medio tratando de colocar la denuncia y no la he podido colocar. Eso genera una gran desconfianza del ciudadano frente a su institucionalidad. Y eso genera precisamente las actitudes en las cuales muchos dicen: ¿para qué voy a acudir a la justicia si la justicia no hace nada, como ustedes dicen? Y eso lo que genera era lo que vimos hace algunos instantes, que el ciudadano pretenda coger la justicia por su propia mano. Y de ahí los 600 linchamientos, y de allí las 14.000 armas que reportan ingresado para la defensa personal. Y ese es un gran cuestionamiento contra nuestra institucionalidad, pero también es un gran reto que tenemos para afrontar todos estos episodios. Entonces el ciudadano termina victimizado por la delincuencia y luego victimizado por el Estado al negarles el acceso a la justicia. Y cuando se recibe la denuncia, pasan años sin que siquiera se cite a la víctima a ampliarla. A veces nunca ocurre. Eso pasa de arriba abajo. Otro aspecto tiene que ver con la judicialización de los delincuentes. La policía apunta a los jueces y ellos a la fiscalía y a la policía. Es urgente que nos sinceremos sobre la situación de seguridad y su relación con la justicia. Que se deje de decir que el problema es de pura percepción. Hay que reconocer que la seguridad en las ciudades se está deteriorando. Y hay que ser transparente con los informes que las autoridades se le den a las otras instituciones y a la sociedad. Hay que remover los obstáculos que existen para que los ciudadanos denuncien. Se requieren sanciones ejemplares a los funcionarios que no reciben las denuncias. No más complicaciones por parte del Estado para quienes han sido víctimas de la delincuencia. La reacción de la Fiscalía y de la Policía Judicial debe ser rápida y eficaz. Solo así los ciudadanos pueden confiar en el Estado y creer en la justicia. Es urgente resolver cómo puede el Estado responder de manera rápida y eficaz a los delitos que, sin ser los más graves, se afectan con mayor intensidad a los ciudadanos. Se trata de repensar completamente el funcionamiento del aparato estatal de prevención, de investigación y de sanción. Pero ahora que estamos a puertas de elegir a nuevos dignatarios territoriales, menester es que los candidatos a las alcaldías y gobernaciones preparen en serio propuestas en materia de seguridad y que los ciudadanos o los electores las exijan y que los ediles lo exijan, porque es indudable que el tema de la seguridad ciudadana es lo que con más agudeza está golpeando la credibilidad de nuestras instituciones. Y por último, respecto a este tema, que los ciudadanos no admitamos que la impunidad se convierta en regla en este país, ahora justificada por la paz. Permítame, para terminar, tratar un cuarto tema. En los días anteriores se han sacrificado
oficiales y suboficiales de la policía y del ejército en los departamentos de Nariño, del Cauca y de Putumayo. Y se ha producido un recrudecimiento de los atentados terroristas a la infraestructura eléctrica y a la infraestructura vial. Esa circunstancia me permite hacer una reflexión y hacer un pronunciamiento sobre ese tema. Y qué mejor que en este escenario de ediles, ustedes que representan y que son, más que representar, son el soporte, la base, la amplia base que requiere nuestro ordenamiento político. El asesinato en el día de ayer de un coronel, comandante de un distrito de policía de Ipiales, y de 2 agentes de la policía que lo acompañaban. El miércoles, igualmente, el mismo grupo, la FARC, dejaron sin energía a 16 municipios de Caquetá. Todo un departamento a oscuras. El jueves atentaron contra la policía en el valle de Guamués, Putumayo. En este municipio, los medios de comunicación registraron que al comienzo de la semana, un niño, Kevin Minda España, de tan solo 12 años, perdió una pierna con una mina antipersonal instalada por la FARC. Ese mismo día, el jueves, detonaron una bomba en la vía Mojarras-Popayán, en el Cauca. En el mismo departamento, en otra vía, Tambo-Popayán, asesinaron a otros 3 policías y otros tantos resultaron heridos. En Calamar, Guaviare, se presentó un atentado contra la policía. Un anciano y un niño fueron heridos en la explosión. En Puerto Asís, el país vio cómo la FARC derramaron cerca de 1000 barriles de petróleo. Terrorismo puro y duro. En el sur del país también volaron el oleoducto trasandino y derramaron más de 2000 barriles de petróleo. Pero ¿por qué está ocurriendo esta escalada? ¿Cuáles son las razones? Primero, la multiplicación del asesinato de miembros de la fuerza pública y de atentados contra la infraestructura se motiva en la lógica con la cual la guerrilla ha asumido la negociación del proceso de paz. Se suele olvidar que la FARC, en la mesa de conversaciones con el gobierno, es tan solo una prolongación de la guerra, no un hecho aislado de violencia, sino una instancia donde se debe combinar la acción política, la propaganda, la desinformación, con demostraciones de fuerza. Pero se debe reiterar, y debo hacerlo en mi condición de representante de la sociedad, en mi condición de director del Ministerio Público. La paz no se consigue sometiéndose al terrorismo. La paz no se alcanza con el deterioro de la seguridad. La paz no se alcanza con retórica pacifista y propaganda gubernamental. La paz no se alcanza dividiendo falsamente a la sociedad entre amigos y enemigos de la paz. La paz no se logra legitimando el uso de la violencia. La paz no se logra negociando la verdad. La paz no se consigue igualando al criminal con el ciudadano y a las instituciones democráticas con la organización criminal. La paz no se consigue amarrando a las fuerzas militares
y a la policía contra la guerrilla. La paz no se alcanza prometiendo impunidad y cediendo permanentemente en las conversaciones de La Habana. La mejor respuesta contra el crimen está en una fórmula: fortalecer a la fuerza pública y exigirle resultados en el marco de la Constitución y del respeto de los derechos humanos. Junto a la movilización permanente de la ciudadanía para respaldarla. El gobierno debe evaluar la suspensión del proceso en La Habana si no se detienen inmediatamente los actos terroristas. Si la FARC no detiene el terror, señor presidente, puede estar seguro que contará con el apoyo de la inmensa mayoría de los colombianos si decide suspender temporalmente el proceso en La Habana. Digo suspender, no acabar. No puede ser, no la institucionalidad, ni el presidente ni la institucionalidad se pueden convertir en rehenes del proceso de paz. No se puede ser rehén de las FARC. Tengan la seguridad que si se decide levantarse de la mesa hasta tanto el grupo terrorista detenga el terror, el país lo va a acompañar. Se necesita un viraje, se requiere corregir para salvar el proceso de paz y llegar a la firma del acuerdo. Precisamente en estos momentos de convulsión es que se requiere la cohesión de la sociedad alrededor de sus instituciones. Es cuando más se necesita el acuerdo de los colombianos, el pacto de los colombianos por la paz, para la paz, con todos los sectores sociales, económicos, políticos, institucionalidades. Todos estaríamos dispuestos a contribuir. La FARC está desafiando a la sociedad colombiana. La quieren someter por el terror y por el miedo. La sociedad no va a doblegarse. Deben entender que podrán matar más policías, más ciudadanos, más soldados, pero la sociedad colombiana no se va a rendir. Que la FARC lo tenga claro. Los colombianos no nos vamos a rendir, no nos vamos a someter, no nos vamos a arrodillar frente al terror. Los colombianos ya sabemos que si apoyamos a nuestras fuerzas militares podemos tener éxito en contra de la delincuencia. Los colombianos apreciamos nuestras libertades, defendemos nuestros derechos, estamos dispuestos a defender nuestro sistema político y jurídico. Lo hemos hecho en el pasado, lo vamos a hacer ahora. Nos corresponde a ustedes como ediles, a ustedes como representantes de la sociedad, a ustedes como los más genuinos representantes del pueblo, a nosotros
en el escenario que nos corresponda, con la investidura que tengamos, con la responsabilidad que tengamos, cumplir con nuestros deberes si queremos construir una sociedad en paz para nuestros hijos y nuestros nietos. Muchas gracias.